El mal del Levante es una pesadilla que persigue a una comunidad desde los años 80. Numerosos son los casos que han sido archivados y muchos de ellos apenas tienen información. Numerosos son también los episodios que a día de hoy siguen sin resolverse. Desde que la policía comenzó a contabilizarlos y la prensa se hizo eco de la oleada de crímenes, a día de hoy, según algunos medios, hay más de 100 crímenes sin solucionar y sin contar todas las desapariciones. Durante la década de los 80 y principios de los 90, la Comunidad Valenciana se convirtió en el escenario de múltiples casos de asesinatos espantosos de mujeres jóvenes. En el 92 la atención mediática puso el foco sobre el crimen de Alcácer, pero meses atrás, otra muerte en extrañas circunstancias no consiguió traspasar la esfera local y actualmente sigue envuelta en enigmas sin culpables. De que existen muchos crímenes sin resolver en la zona. Esto es lo primero. ¿Hay tantos crímenes o desapariciones en Levante? Se contabiliza que aproximadamente desde 1979 hasta fecha de hoy, sobre todo por la prensa, hay contabilizados unos 100 crímenes sin resolver. Esto sin contar las desapariciones. En el año 92, una chica llamada Cristina Mercedes fue encontrada maniatada y sin vida, sin pistas y sin culpables para poder hacer justicia por esa joven. Este va a ser un vídeo contando el caso de Cristina Llorca, un caso del que hay muy poca información y el cual os voy a intentar desgranar con esa poca información que hay y también la presunta relación que algunos medios y foros dicen que podría tener con casos como Macastre y o Alcácer. El 28 de agosto del año 1992, un agricultor encontró el cadáver de la joven de 22 años en un campo de naranjos de la partida del Junqueral, en Bétera, un municipio de la Comunidad Valenciana perteneciente a la provincia de Valencia, situado al este de la comarca del Campo de Turia. Cristina estaba esperando el bus en ese lugar y al parecer se la lleva en coche a donde apareció muerta en ese campo de naranjos. No sabemos si en un principio ese traslado es voluntario o no, pero lo que sí sabemos es que ella estaba en una parada esperando un bus. En un campo de naranjos. Es en la escena que se encuentran los... El campo de naranjos está cercano de Bétera, perdón. El campo de naranjos está en Bétera. No está cerca del pueblo en el cual ella vive. No, supuestamente hay un traslado en un vehículo hasta allí. Es decir, se produce un contacto, probablemente si ella estaba esperando el autobús en ese lugar, y luego se produce un desplazamiento de ella a el lugar... Voluntario o raptada, no lo sabemos. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas, según este escrito que vemos por aquí sobre una propuesta de beneficiarios de beca de inicio a la investigación en el año 1991. Si justo bajamos en este documento, aquí tenemos la Universidad de Valencia y el nombre de Cristina Mercedes Llorca Pastor. Y en cuanto al departamento de la beca, sería la Ingeniería de Química. La chica se había licenciado ese año en Ciencias Químicas y se dirigía a coger el autobús para pasar el fin de semana en el Ralfol de Almunia, un pueblo de menos de 700 habitantes donde le esperaba su abuelo. Como os decía, ella apareció asesinada en ese campo de naranjos y como curiosidad en Bétera se suele hacer la ruta y según aparece recogido en las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, tras el hallazgo del cuerpo sin vida, Cristina recibió un total de 6 puñaladas y un profundo corte en la tráquea. Una imagen espeluznante que llevó a los investigadores a estudiar diferentes hipótesis, de las cuales nunca pudieron identificar al asesino. La Guardia Civil manejó varias hipótesis pero nunca pudo identificar al asesino de Cristina. Una línea de investigación se centró en la posibilidad de que Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcácer, pudiera ser también el autor de este crimen. Es que algunos casos de los que no teníamos ni idea, sinceramente, Cristina Llorca atada con unas cinchas, con una especie de cintas que algunos aseguran, nos lo va a contar Félix, que son las mismas que aparecen en Alcácer. Una prueba realizada en el Instituto Nacional de Toxicología confirmó que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree eran iguales a las que maniataba a Cristina. En el caso que nos ocupa, un caso en el que las víctimas fueron retenidas en contra de su voluntad,
fueron utilizadas una serie de ataduras muy características, un tipo de ligaduras dirigidas a inmovilizar a las víctimas y evitar así su resistencia. Se encontraron 3 tipos de fibras distintas utilizadas en estas ligaduras: vendas comunes en las ligaduras encontradas en Antonia Gómez, cuerda de esparto en las ligaduras encontradas en Desiree Hernández y cuerda de polipropileno encontrada en la fosa y en el pilar de la buhardilla de la caseta. Se hace un estudio de las cuerdas y las muestras dicen que son de naturaleza plástica, negras, de poca calidad, están muy manchadas, abiertas y deshilachadas. Están constituidas por un único cabo dispuesto helicoidalmente. Este tipo de cuerdas tienen principalmente un uso agrícola y en embalajes. Y también tenemos referencia al caso de Cristina Mercedes Llorca Pastor. El capitán Ibáñez pidió que se compararan las ligaduras de Cristina Llorca con las encontradas en el pilar de la caseta y en el interior de la fosa, dando como resultado que se trataba del mismo material aunque de distinto rollo de cuerda. En una copia de un informe pericial elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, decía de las cuerdas que maniataban a las niñas del crimen de Alcácer y las de Cristina Mercedes Llorca en el sumario 593 que sigue el juzgado de instrucción número 4 de los de Liria en Valencia, el cual había sido solicitado por la unidad ya que el sospechoso Antonio Anglés Martins, por las fechas que apareció muerta Cristina, decían que actuaba por la zona de Liria. Sí, bueno, apareció con varias puñaladas, apareció, si no recuerdo mal, maniatada con una cuerda que tenía cierta semejanza, ¿no?, con las cuerdas que aparecen en los cadáveres del caso Alcácer, y siempre se ha creído que podría haber, aunque me parece que el rollo no era igual o algo así, no recuerdo el... Era un tipo de cuerda similar, que son las clásicas cuerdas de fibra plástica que se utilizan, por ejemplo, para tendederos, pero no era exactamente la misma marca, digamos, de cuerda, porque tenía hebras diferentes, digamos. También en el famoso libro de ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco, aparece el nombre de Cristina Llorca, refiriéndose a lo citado anteriormente en relación a las cuerdas. Por aquí en el canal hemos narrado casos del año 1992 de desapariciones y también de crímenes. Por ejemplo, ese año sucedió la desaparición de las niñas de Aguilar Campó, caso que se comparó con Alcácer, también la desaparición de Gloria Martínez Ruiz en Alfaz del Pi en Alicante. También narramos el caso Alcácer, la desaparición de las niñas se produce en el año 1992. Y este caso, que sería el de Cristina Llorca, también ocurrido en el año 1992 en la Comunidad Valenciana. Sobre el posible nexo entre el asesinato de Cristina Llorca y los casos Macastre y Alcácer, personas que investigaron el caso decían que la similitud más clara entre la mayor parte de las víctimas, aparte de ser adolescentes y sufrir distintas torturas, es que presuntamente son asesinadas en un lugar y que son abandonadas en otro lugar algún tiempo después. Esto implicaba que posiblemente existiera una guarida secreta cercana y bien comunicada con esos lugares, además de uno o varios asesinos sádicos que operaban en la zona al menos durante el periodo del 89 y el 1993. El tiempo entre la desaparición de Cristina Llorca y su hallazgo es de entre 3 y 4 meses, un margen similar a lo sucedido con los niños de Macastre y las niñas de Alcácer. El cadáver de Cristina pudo ser abandonado poco antes de la fecha de su hallazgo y tardar en ser encontrada. Lo mismo con los niños de Macastre y lo mismo con las niñas de Alcácer, y ninguna de ellas fallecieron donde aparecieron. Parece un nexo en común, un modus operandi. Tenemos que hablar también por aquí que 2 meses antes de producirse la desaparición de Miriam Toñi Desiree, Miriam supuestamente se vio acosada por un hombre ataviado con un pasamontañas que aguardaba oculto en el hueco de la escalera de su casa. El encapuchado, agazapado a la espera de sorprender a su víctima, recibió el impacto de la bolsa de basura que lanzó Miriam al darse cuenta de su presencia. La joven, según el relato de una de sus amigas, alcanzó la calle y se refugió en el interior de una cabina telefónica desde donde llamó a sus padres. En una noticia del periódico del 29 de enero del año 1993, aparece el titular de El primer susto de Miriam. Y hablan también de que claro que no fue solo Miriam la que sufrió el acoso de un desconocido.
Sus amigas y vecinas habían sufrido en repetidas ocasiones las miradas casi obsesivas de dos muchachos desde un vehículo. En este periódico nos cuentan el incidente en palabras de doña Matilde Iborra, la madre de Miriam. Un día, poco más de 2 meses antes de desaparecer, cuando bajaba del ascensor se apagó la luz y apareció un hombre vestido de negro con guantes y un pasamontañas que estaba oculto en el hueco de la escalera. Mi hija se llevó un buen susto, pero reaccionó bien. Le lanzó la bolsa de la basura a la cara, salió corriendo a la calle y nos llamó desde una cabina telefónica para que bajásemos. Yo creo que se trataba de un ladrón porque era en fiestas y aparte de nosotros no quedaba nadie en el inmueble. Debió ser alguien que estaba esperando que saliéramos para entrar a robar. Siempre se dijo que todo este episodio no guardaba relación alguna con el caso Alcácer y que se llegó a conocer la identidad del individuo en cuestión y el motivo por el que actuó como lo hizo, pero no trascendieron esos detalles a la prensa que se sepa. ¿Es cierto que un año antes de que ocurriese lo que sucedió, alguien intentó agredir ya a Miriam? Sí. No, eso fue un verano antes. No, un mes, no, fue 2 meses antes. Bueno, 2 meses antes de que desapareciese. Yo lo conté como una anécdota, no sé. Bueno, lo tenía como una anécdota, porque es que era un día de fiesta que bajaba y estaba todo el mundo de vacaciones y que le salió un señor de debajo de la escalera con un pasamontañas, vestido de negro, y yo le dije, ¿tú te lo has imaginado? Miriam dice, no mamá, no me lo he imaginado. Y además ha venido a cogerme. Pero, ¿y tú entonces qué has hecho? Dice, pues le he tirado la bolsa de la basura y he salido corriendo. Estamos hablando del mes de agosto, con un pasamontañas. Sí. No hay buenas intenciones. Eso fue 2 meses antes de esto. Ella bajaba a buscar a las amigas porque estábamos en la semana de fiestas de Alcácer. Y le sucedió esta anécdota que, bueno, parece que no se le dio demasiada importancia. Yo no le di mucha importancia, porque era muy miedosa. Y pensabas que la mejor era su imaginación, no sé. Digo, eso es que te lo has imaginado. Es que por eso yo entiendo a la gente que cuando uno no vive esta situación que hemos vivido nosotros, piensa que todo aquello, todas estas cosas ocurren, pero muy lejos, no es real. Los demás, no es real, no. Eso es algo que parece que cuenten en las películas. El caso Alcácer se salda con 3 encapuchados, uno al comienzo, otro en medio y otro al final. El primero, el que atacó a Miriam, en agosto del año 1992. El segundo, el 1 de febrero del año 1993, cuando Miguel Nicolás Cortona declaró que un encapuchado le había puesto una pistola de 9 milímetros en la cabeza, encontrándose en la caseta de Vilamarchante en compañía de Miguel Ricard Tárrega. Y el último, el 30 de noviembre del año 2013, cuando el propio Miguel Ricard salió de la prisión de Herrera de la Mancha en Manzanares de Ciudad Real. Incluso en una entrevista a Juan Ignacio Blanco de la Quinta Esfera en el año 2013 decía lo siguiente. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me enteré mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó. Me lo comentó su mujer un día, dice... No, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla. Y Miriam empezó a dar gritos. Como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Juan Ignacio decía, hombre, estas cosas estamos investigando una historia de este tipo, pues lo normal es que hubiéramos podido saberlo antes. Que pueda tener o no tener relación con la situación, yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Unas monedas y el tema del encapuchado en su casa. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó su mujer un día. Dice, si es que había ocurrido una cosa porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues es que hubiéramos podido saberlo antes, que pueda tener o no tener relación con la situación.
yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Algunas personas tratan de buscar también similitudes en lo que pasó del encapuchado con Miriam y el caso de Cristina Llorca. Quizás la única relación o casualidad es que el cuerpo de Cristina Llorca fue encontrado el 28 de agosto del año 92 y lo de Miriam con el encapuchado fue el 15 de agosto. Tratando de relacionar el tema del encapuchado, vamos a hablar también de Miguel Nicolás Cortona, mejor conocido como el hombre del pelo cano. En agosto del año 1996, un nuevo testigo abrió otra vía de investigación para acusar a una cuarta persona en el caso Alcácer, después de que Ricard hubiera intentado implicar a Mauricio Anglés, que sería el supuesto nuevo implicado en el crimen. Sin embargo, del que sería el nuevo investigado, Ricard nunca había hablado, señalado durante algún tiempo como el presunto cuarto asesino de Alcácer, llamado Miguel el de Liria o el Marley, eran los apodos de Miguel Nicolás Cortona. En realidad, el Marley se puso él solo en el objetivo de los investigadores al acudir 48 horas después del hallazgo de los cuerpos al cuartel de la Guardia Civil en Liria. Al parecer porque sabía que antes o después iban a detenerlo y llevarlo a declarar por su relación con Antonio Anglés y Miguel Ricard, de quienes dijo estar convencido de que estaban implicados en los crímenes de Alcácer. Miguel Nicolás también mantuvo que él y Miguel Ricard fueron compañeros de celda entre el 4 y el 14 de diciembre del año 92. Pero en medio de todo el lío de la aparición de este nuevo personaje, llegó un nuevo testigo bautizado como el Señor A y ofreció una nueva versión sobre un incidente ocurrido los días entre la desaparición de las niñas y el hallazgo de sus cadáveres. Según este testigo secreto, Miguel Nicolás le dijo al Señor A: yo a las niñas no les hice nada, antes de que se descubrieran los cadáveres de las menores desaparecidas y por lo tanto antes de que se conociese su dramático final. Y gracias a este testimonio, los investigadores manejaron la hipótesis de que el cabello blanco que habíamos hablado en el anterior reportaje, encontrado en el cinturón de una de las niñas, había sido analizado por el Instituto Nacional de Toxicología. Y es que este señor A, confidente policial en Valencia, conoció a Miguel Nicolás de una manera atípica. Este testigo fue contratado por un hombre cuya hija había caído en una red de prostitución que supuestamente estaba organizada por el Marley. El señor A estuvo investigando durante un tiempo las actividades de Miguel Nicolás hasta que le llegó la orden de darle a este una paliza por haber tenido secuestrada y drogada a la hija del contratante en un chalet que decían que era precisamente el nexo de unión entre Antonio Anglés, Miguel Ricard y el Marley, porque comentaban que era el escenario en el que se movían tanto la familia Anglés como Miguel Ricard, que pasaban largas temporadas en el chalet del Marley cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. El señor A confesaba en la revista Interview en el año 1996 que le había dado una paliza a Miguel Nicolás Cortona el 7 u 8 de enero del 93. Cuando me preguntó por qué le pegaba, le respondí que por lo de la niña, refiriéndome a la hija del que me hizo el encargo. Pero en aquellos momentos el Marley me dijo entre gritos: yo a las niñas no les hice nada. Yo no he sido. Y pasadas 3 semanas aparecieron los cadáveres de las niñas de Alcácer. El señor A explicaba que el propietario del chalet donde supuestamente se prostituían mujeres era Miguel el Marley o Miguel de Liria. Decía que era un cincuentón muy acabado y con actitud taleguera total. Se comentaba también que el Marley vivía en la carretera de Liria a Pedralba, a unos 5 kilómetros de Liria, en una construcción de unos 30 años de antigüedad, sin verjas, con las ventanas rotas y la puerta atada a un alambre. El señor A entró en la casa 2 veces por una ventana, dice que lo registró todo y que encontró cajas con ropa de mujer de diferentes estilos y tallas. Todas las habitaciones, excepto de la que estaba habitada, tenían mucha miseria. Y también se encontró una pistola. Y es aquí cuando cuenta que Miguel el Marley le dijo: yo a las niñas no les hice nada. Yo no he sido. Y es que en aquellos momentos se buscaba desesperadamente en Valencia a Miriam, Toñi y Desiré, a las que todos se referían como las niñas.
El Marley acudió un día después de la fuga de Anglès a la Guardia Civil, pero una vez interrogado, el Marley fue puesto en libertad y poco después vendió la casa, comenzó a ganarse la vida vigilando un parking en la playa de Pinedo, al sur de Valencia. Miguel Nicolás decía lo siguiente en esta revista: «A mí me tomaron camellos el otro día. Ahora comprendo que era por el mero hecho de que Anglès y Ricard hubieran estado en mi casa por esas fechas. Yo me veía complicado. Lo que quieren es averiguar que sí sé algo». Incluso en esa entrevista dice lo siguiente: «Son tan listos que no me extrañaría que hubieran cogido unos pelos para ponerlos en los cadáveres, no me sorprendería». Incluso, como antes os contaba, Miguel Nicolás reconocía haber recibido la paliza de un extraño en enero del año 1993, cuya autoría achacó a Antonio Anglès. «Supongo que era Anglès, pero vino encapuchado. Ricard no fue porque lo tenía viviendo en mi casa, dormíamos en la misma cama. Él en los pies y yo en la cabecera». Pero aparte aseguró que mientras le pegaban, Ricard estaba presente y que no se movió. Prosiguiendo con toda esta parte de el Marley, vamos a ver un artículo del año 2019 donde narraba algunas monstruosas historias y teorías que rodeaban toda la zona de la Comunidad Valenciana, más allá del caso Alcácer y el caso Macastre. Y este artículo comenzaba con el caso que estamos narrando en el día de hoy. El caso de Cristina Llorca, de 22 años. Por aquí cuenta que el cuerpo fue hallado en un junqueral en Bétera en agosto del año 92 y casualmente fue 3 días después de finalizar las fiestas de Alcácer, cuando intentaron secuestrar a Miriam, como antes habíamos comentado. Habla de que Cristina había recibido 6 puñaladas, que había sido maniatada con unas cuerdas peculiares de idéntica composición a aquellas encontradas en el caso Alcácer. Y dice también que el cuerpo fue encontrado en el entorno geográfico de Bétera, Liria, que escondía muchos secretos. El caso dependía territorialmente del juzgado de Liria, un juzgado que sería clave para empezar a contar unas estremecedoras historias de las cuales esas tierras fueron protagonistas. En el 94 la Guardia Civil desarticulaba una red de pros infantil en Valencia, justo un año después del hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcácer, y justo esta red operaba en la comarca de Liria, 10 personas detenidas. Y también este artículo comenta que el Liria tenía el chalet del Marley, como habíamos hablado justo antes, que era amigo de Anglès y Ricard. Que ese chalet se dio a conocer en ese reportaje de Interview, y que de ese reportaje y todo lo que se destapó que había en la caseta fue solo la punta del iceberg, y que más tarde, en años posteriores, se descubrieron muchos más casos, de los cuales hay muy poca información y prácticamente las noticias están desaparecidas. Buceando un poco en la web, una persona decía que Cristina Llorca había desaparecido a la salida del campus universitario de Valencia, pero otra persona comentaba que Cristina desapareció en Liria, cerca del chalet del Marley, no en el campus de la Uni de Valencia, mientras esperaba el bus para ir a visitar a sus abuelos. Volviendo al caso de Cristina Llorca, de lo que se sabe es que en la época se centraron todas las pesquisas en un único sospechoso, pero que no pudieron determinar que esa persona fuera el asesino. Se sabe también que este principal sospechoso del crimen de Cristina años más tarde tuvo una condena por una agresión sex a una menor, por lo cual fue condenado a una larga pena de prisión, y en un permiso penitenciario tuvo un accidente y falleció. También cuando era joven, este sujeto al parecer mató sin querer con una pistola a una persona. El periodista de Las Provincias y especializado en sucesos, Javier Martínez, contaba en una entrevista que las familias de Cristina Llorca también pensaban que ese sospechoso era el asesino de Cristina. En el caso de Cristina no se pudo probar esa participación, y me gustaría contarte una anécdota de este caso, porque yo hablé hace poco con uno de los investigadores que estaba convencido de que habían interrogado al sospechoso del asesinato. Y bueno, cuando estás tanto tiempo centrado en una investigación, hablando con los padres, con los familiares, empatizan, ¿no?, con la familia. Y años después, este individuo lo detuvieron, el sospechoso del crimen de Cristina Llorca, lo detuvieron por una agresión sexual a una menor. Y bueno, fue condenado a una larga pena de prisión.
y en un permiso penitenciario tuvo un accidente y falleció. Pues este guardia civil que conozco se personó y había perdido el contacto con la familia, pero lo tenía como una espina clavada, ¿no?, en esa investigación, y acudió o les llamó por teléfono, ahora no recuerdo bien, pero informó a los padres para que supieran que el principal sospechoso, que los padres también creían que era este individuo, había pasado, bueno, eso ya lo sabían, que estaba por una condena en prisión por una agresión sexual a una menor, pero que había fallecido en ese accidente de tráfico. Un poco para que ellos, bueno, en cierta parte, pues pudieran cerrar, si se puede llamar, el luto, ¿no?, que puede... También Javier cuenta que al parecer hubo testigos que localizaron el coche de este individuo en la zona donde apareció el cuerpo de Yorca. Sí. Interrogar, preguntar, patear, rastrear, preguntar, averiguar qué delincuentes con antecedentes por agresiones sexuales vivían por la zona cercana a la residencia de Cristina Yorca. Hay que recordar que esta joven universitaria llevaba una vida ordenada. No tenía novio, no había otro móvil que ellos barajaran de alguien que no fuera un delincuente sexual, y se rastreó, se hizo una gran labor de trabajo de campo de los agentes para ver quién podía haber sido. Incluso hubo testigos que localizaron el coche de este individuo, de este sospechoso, en la zona donde apareció el cuerpo. Pero como digo, si hubiésemos tenido las cámaras ahora, por ejemplo, claro, que tanto se analizaron como el caso de Diana Kerr y todo, pues bueno, claro, ahora cada vez rastrear, triangular los móviles, es que es otro mundo, aquello era otro mundo. Nada de lo que salen habitualmente en los medios se podía utilizar, no se podían rastrear móviles o triangular porque no había móviles. Y lo último que se sabe del caso de Cristina Yorca es que 24 años después del asesinato de la joven alicantina, la asociación LASMI para la lucha contra el crimen y la prevención solicitó personarse como acusación popular en la causa abierta del año 92 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Liria. Félix Ríos afirmaba lo siguiente: nuestra intención, al igual que en el caso Macastre, es acercarnos más a la verdad que se oculta tras la muerte sin resolver de Cristina, aun cuando el crimen hubiera podido prescribir. Queremos darle la oportunidad a los familiares de Cristina, una vez contactemos con ellos, de encontrar respuestas y preguntas que quedaron enterradas en el pasado. Sin embargo, la asociación LASMI se encontró con serios problemas en su intención de revisar el caso criminal, ya que el juzgado de Liria no localizaba el expediente. Esto es lo que decía Félix Ríos en un directo al respecto. Hermanos Marx, ¿no? Y nada más, por aquí mi vídeo sobre el caso de Cristina Yorca y la presunta relación que pudiera tener con casos como Macastre y o Alcácer. Es un caso del cual no hay mucha información, por lo cual he tenido que mezclarlo un poco. Si hay alguna información más de este caso que hubiera estado en la época, que hayáis encontrado en hemeroteca, que solo tengáis vosotros y que queráis aportar, también por aquí abajo en comentarios me lo podéis poner. Literalmente del caso de Cristina Yorca hay 2 artículos de 2 páginas. Como siempre, no olvidéis apoyar con un like, con un comentario y suscribiéndose a este canal para que os lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.